Bueno, queridos socios, familiares que están acompañándonos el día de hoy, la familia del señor Charles Castagne y Stephanie van a dar una invitación a toda la asociación. Les voy a dar las palabras a ellos para que se dirijan a todos ustedes. Muchas gracias. Señores amigos, familiares, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenido a este humilde hogar. Ante nada, me siento muy agradecido por sernos partícipes de esta festividad, en la cual vamos a comenzar por la primera cerveceada. Espero que se sientan a gusto y salud por esto. ¡Salud! La primera chela. Arriba. Un aplauso. ¡Bravo! Saludamos a la familia Canto Peralta, entonces. Ahí se vienen Por las guayas. Y se vienen las guayas. Uy. Las guayitas. Las guayitas. Ahí están las guayas. Para todos los santiagueños. Vengan, por favor. Vengan, por favor, acérquense. Los que tienen ganas de comer frutita también. Y el plátano manzanito. Bizcochito.
¿Primera vez que te viste de santiaguero? ¿Qué se siente? Tienes que decir, llévame, llévame a la pampa de Azapampa, diga. Llévame a la pampa de Azapampa. Feliz. Ahí para todos. Porque falta. Y yo le dije, sí, yo he mandado que quiero, Previo. Está bonito, arriba de barrio. Ahora, Chari. Ahí agarra para tomarte una foto, Chari. Ahí está. Sí. Se va a querer comer ahí. Es de adorno, tío. ¿Dónde te quiero? A la señorita conmigo. Santiaguero, cuidado, te pisas. Oh, y a mí no me está igual. Tómate foto. Santiaguero, cuidado, te pisas. Mira, por allá.
¿Qué dice? ¿Qué?
la bienvenida a la casa de mis señores padres, el señor Luis Ponce y la señora Judith Orellana. Ay, gracias. Cedo la palabra a mi señor padre para sus palabras de bienvenida. Gracias. Bien, amigos, amigas de la Asociación Santiaguera, precisamente amigos del centro. En primer lugar, darles la bienvenida a nombre de la familia Ponce Orellana y a su vez felicitarles por estar siempre conservando nuestra tradición que nos han dejado nuestros abuelos. Eso es muy importante, que no se pierda lo que ellos en su oportunidad lo han vivido. Por otra parte, el día de hoy, como fue un compromiso el año anterior, señores, quiero darles una pequeña invitación, una cerveceada, a fin de que ya estemos preparándonos para el día, para hoy en la tarde, llegar ya sanaditos ya para bailar hasta que los pies digan hasta acá nomás. Amigos del centro, quisiera que se sirvan y señor presidente. Realmente estoy muy emocionada. Uno, porque no pensaba representar a Amador. Él se fue a una cirugía de emergencia y pues muy feliz yo, gracias a la familia Ponce, en esta oportunidad nos está brindando su cariño y vamos a compartir con cada uno de ustedes y disfrutar de este día tan especial, nuestra costumbre tan bonita que vamos a llevar en la sangre y por siempre, ¿no? Los amigos del centro, muchas gracias por acompañarnos y vamos a brindar esta cerveza tan rica en este calor intenso. Ahora sí, levanten la cerveza. Ahí está. Muy bien. Salud. Salud, salud. Ahí está, ella ya lo terminó su botella, ya, ve, está reportando ya. Salud, salud. Aquí también está mandando la botella llena de tomado. Dice, ¿no? Provecho, provecho. Ahí estamos. Ahí está.
Seguir sirviéndonos, brindándonos y seguir bailando. Bravo, bravo, gracias. Toque la orquesta, sí, va. Ah, una presentada. Mayor se va a echar. Hay que igualarla. Por favor, por favor.
Ahorita que va a llegar. Doctora, después viene la foto de todos,
Ahora nos vamos a dirigir a la casa del presidente de la asociación, el doctor Amador Salvador Reyes. Nos vamos a donde va a brindar una invitación a todos los socios y familiares que se han concentrado el día de hoy en nuestra reunión. Por favor, la concentración va a ser en la puerta del cementerio Esperanza Eterna. Invitados todos, nos dirigimos ahí para poder seguir compartiendo. Gracias. Vamos bailando hasta Boncabelora, ¿no? Una sorpresa para el próximo año para toda la asociación. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Amigos del Centro Sociedad Santiaguera, hemos disfrutado de este descanso. Después afinas. Os prometo que para el próximo año tendremos una sorpresa, no lo quiero decir, pero quiero que anoten en su libro que será realidad esa sorpresa. No lo queremos decir, pero que lo anoten en su libro. ¿Cómo es su nombre? Por favor, a Betty, Salvador, para poder dirigirnos a su casa. Vamos, compañeros. Betty, Santiago, a la invitación. Por favor, se les suplica las botellitas. Nos van a dejar acá, bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, voy a pedirles a todos los presentes que nos acompañen a la casa de Amador Salvador. Nos vamos a dirigir
Huancavelica y de ahí ya con movilidad hasta el cementerio Esperanza Eterna, de ahí bailando hasta la casa. Por favor, se les pide que lleguen todos. ¡Bravo! ¡Vamos!